No pudimos cancelar esa reunión y la rueda de prensa de hoy será destinada a hablar no tanto de la situación con regulación del conflicto en Siria y no tanto con las acciones que se realizan en la tierra y en el aire para contraponerse al Estado Islámico. Vamos a hablar de otro tema, y ese tema yo la definiría como una campaña antirrusa en los medios de comunicaciones en relación al comienzo de la parte militar de la lucha contra el Estado Islámico tras la petición oficial de Damasco. Después del comienzo de la parte militar de la operación antiterrorista de las fuerzas aéreas rusas en Siria, como ya he dicho, que fue arrancada a petición del gobierno oficial de este país, los medios mundiales de comunicación han comenzado una fuerte campaña de información antirrusa en la que se trata de... Pues se abordaron muchos temas y en general se puede hablar de acciones no claras, supuestamente no claras, de Rusia en Siria. Hemos leído varias acusaciones, por ejemplo, de perseguir nuestros propios objetivos y intereses, solamente intereses rusos en la región, que están encubiertas supuestamente por la lucha contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas. También, durante las primeras horas de las acciones, nos han acusado de las muertes entre civiles, incluso niños. El esquema de lo que está ocurriendo ahora en los medios es muy simple. Voy a hablar de eso, pero ustedes pueden comprobarlo. Primero van las declaraciones de altos cargos oficiales y personas oficiales, normalmente de los países que, por desgracia, todavía no entienden por varias razones los pasos y la lógica de la política rusa en esa dirección. Primero vienen las declaraciones oficiales que dan el fondo a varios reportajes y publicaciones. Esas declaraciones vienen acompañadas de comentarios que se refieren a opiniones de varios fuentes no oficiales y no confirmadas y a veces aún no nombradas. Y el objetivo principal de todas esas declaraciones consiste en que el reto principal de Rusia es destruir la oposición moderada, así se declara en la región, y normalmente todo eso viene acompañado de fotografías que muchas veces son fotografías de archivos o no tienen nada que ver con la situación actual, con esa región, con ese periodo de tiempo. Al mismo tiempo vienen materiales de vídeo que aparecen ser no relevantes a esa situación. Para este momento, para hoy, yo puedo decir que cualquier medios occidentales han mencionado ese problema y han usado esa táctica. Y me gustaría destacar ejemplos concretos. Y también me gustaría que ustedes no solo sepan de eso en esos reportajes y vean y reconozcan algunos medios de comunicación que representan. Y después podemos pensar cómo se puede hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, Foreign Policy, un periódico bastante serio e importante que citamos muy a menudo. Hace poco tiempo publicaron un artículo del señor Reed Standish. Fue traducida al ruso, fue publicada en el sitio web de ese medio y dice que bajo los ataques aéreos
fue la así llamada alianza de grupos militares que se oponen al Estado Islámico, y el autor se refiere a los datos de la organización que se basa en Reino Unido, de Punto Observador de Siria sobre derechos humanos. Una cita. El viernes Rusia ha declarado que ha realizado ataques sobre campos en la región de Raqqa, pero existe la opinión de que fue bombardeando las regiones bajo el control de grupos insurgentes. Si hablamos de periodismo serio y si hablamos de periodismo que no sirve a intereses de algunas partes, sino del periodismo mundial, que realmente debe hablar de los problemas y que realmente debe contar lo que está ocurriendo en la tierra, ¿cómo se puede manejar los datos introduciéndolos con las palabras como existe la opinión? ¿Cuya opinión es? Por favor, que nos den los hechos y que nos den fotos y datos concretos de la tierra si son periodistas serios, si son periodistas a los que se refieren los expertos de la ONU en sus informes, a los que se refieren los representantes de estructuras oficiales. ¿Qué tipo de palabra introductoria es existe la opinión cuando se trata de víctimas y de personas? Existe la opinión. Pero, como he dicho, publicaciones de ese tipo tienen una muy clara, y no puedo decir dirigida, pero sí que preparada base. Así los ministros, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Gran Bretaña considera la participación rusa en Siria como un ejemplo de un medio ruso clásico asimétrico de realizar acciones bélicas. Si se trata de política seria, llevamos muchos años hablando de una lucha contra el mal mundial. ¿Y cómo se puede usar ese tipo de palabras cuando se trata de declaraciones oficiales del gobierno de un país? También su estimación ha declarado el primer ministro, el señor Cameron, que ha dicho que la operación antiterrorista rusa es un error, porque aquí no se trata solo de una estimación política, se trata de una reacción internacional a nuestros esfuerzos concretos en la lucha contra el terrorismo. Y si es un error, ¿en qué consiste? Por favor, que nos den hechos, que nos den factos, que nos cuenten cuál es el error. Así se forma la opinión pública, y las personas que están enfrente de la televisión y que ven los programas creen que realmente es un error, pero se necesitan pruebas y materiales que fortalezcan sus opiniones, porque son líderes de gobiernos, tienen la responsabilidad por sus palabras, porque de sus palabras dependen destinos de muchas personas. Según sus palabras, es la misma cita, Rusia apoya a Bashar al-Assad, que es un error gravísimo para ellos y para el mundo, y llevará a la desestabilización de la región, y la mayoría de ataques aéreos rusos que vemos para el momento tuvo lugar en las regiones que no son controladas por el Estado Islámico, sino otros opositores al régimen. Así lo dice el líder de un Estado. Y se permite unas estimaciones tan emocionales y puede tachar algo de error sin presentar factos. De manera parecida ha reaccionado el ministro de Defensa de Estados Unidos, el señor Carter, uno de los cargos más altos de la entidad norteamericana. Y en su descripción de lo que está haciendo Rusia usa la palabra posiblemente, o probablemente, o parece que. Puedo decir que no se trata del ministro de Cultura o del ministro de Deportes o Turismo, se trata del ministro de Defensa. Voy a repetirlo. Probablemente, posiblemente, parece que. Además, me gustaría recordarles que nosotros en los Estados Unidos por fin hemos establecido el canal de comunicación en la línea del Ministerio de Defensa y entidades de defensa de ambos países. Y si esas palabras le parecen objetivas, me refiero a posiblemente, siempre se puede comprobar para presentar opiniones verificadas al público. Y si después de esas llamadas telefónicas, que pueden ser realizadas en cualquier momento, a petición de la parte americana, si siguen preocupando a ellos,
entonces se puede hablar de eso, pero primero hay que comprobarlo con nosotros. Hay que destacar que podemos ser criticados por no ser bastante transparentes y abiertos durante los últimos años, pero el nivel de apertura que el Ministerio de Defensa se muestra últimamente, en cuanto especialmente al conflicto en Siria, no tiene precedentes. Mira, tenemos ruedas de prensa regulares, respondemos a las preguntas, materiales de foto y de vídeo, lo proporcionamos todo. Eso solo tiene que ver con la esfera pública de trabajo con periodistas. Pero hay que repetir que estamos abiertos a contactos en la línea militar para los expertos de nuestros países y si hay preocupaciones, estamos dispuestos a responder a ellas. Pero ¿para qué venir a las conferencias de prensa y decir palabras como posiblemente o probablemente cuando se puede hacer una llamada a sus colegas rusos y quitarán todas las preocupaciones? Y, naturalmente, después de ese tipo de declaraciones, los medios salen con los siguientes titulares y dicen que los valores claves de Rusia en Siria no son el Estado Islámico. Yo estuve en la delegación rusa en Nueva York y en mi hotel estaba viendo las noticias. El día siguiente, después de la decisión de la Federación Rusa de proporcionar ayuda al gobierno de Siria en la lucha contra el terrorismo, por supuesto, todos los medios, todas las cadenas americanas y de Canadá también salieron con reportajes sobre ese tema. Pero, ¿cuál era la entradilla para todo eso? Siempre aparecían los rótulos o el texto que decía cuáles son los objetivos verdaderos de Rusia en la región. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de Rusia en Siria? Es verdad que Rusia lucha contra el Estado Islámico, pero eso es la formación de la opinión pública. ¿Y dónde está la objetividad? ¿Dónde está la posibilidad? ¿Dónde está el campo para una coordinación y apoyo de que estamos hablando? Eso es un intento de hacer de antemano una conclusión de lo que acaba de comenzar y lo a que estábamos llamando a crear una cooperación y mantener una interacción en ese ámbito. Pero nos dan ese veredicto y dicen que los objetivos de Rusia en Siria no son los de que habla Rusia públicamente. El secretario de prensa de la Casa Blanca acaba de declarar que Estados Unidos sigue convencidos de que aviones militares rusos en Siria, sobre todo, atacan los territorios ocupados por unidades de la oposición siria y no el Estado Islámico. Textualmente, he visto algunos mensajes de que tuvieron lugar al menos un par de ataques en los últimos días contra los territorios que están debajo del control del Estado Islámico, pero todavía no había ninguna señales de que Rusia haya cambiado su estrategia para concentrarse de manera más eficaz contra el Estado Islámico. Se concentran en los territorios tomados por los opositores al régimen de Assad, entre los cuales pueden estar algunos extremistas. Saben, me gustaría recordarles. Sí que no fue hace un año o 2 años, pero sigo pensando que la memoria humana puede mantener los acontecimientos de hace más de 10 años. Voy a hablar de los actos terrorísticos de 11 de septiembre, cuando compartimos el dolor de Estados Unidos, entendiendo lo que es terrorismo. Y cuando Washington ha declarado que es un reto a la seguridad nacional, que es un ataque contra Estados Unidos, apoyamos a ese país. En el Consejo de Seguridad proporcionamos nuestra ayuda en la lucha contra terroristas y no hacíamos preguntas si son terroristas malos o no son completamente malos. Si una persona realiza acción terrorista, si detona casas y mata a sus hijos, es un terrorista. También hay que decir que probablemente el problema consiste en eso, que hasta ese momento la comunidad internacional no ha elaborado un término común que hablaría de lo que es terrorismo. Sí que no existe ese término y en cada país existe su propia legislación nacional que regula esa esfera. Lo entendemos muy bien, pero eso debe ser un impedimento en la lucha contra la amenaza terrorista.
terrorista. ¿Impedía eso a nuestro país apoyar a otros en su lucha contra el terrorismo? Para nosotros es una cuestión de seguridad nacional, realmente. Nosotros hemos vivido eso, sabemos qué es eso, y no queremos que vuelva a ocurrir esa historia en nuestro país, que ya hemos vivido. Es demasiado doloroso para nosotros y esperamos recibir el entendimiento. Una cosa más que no se puede omitir. En la confirmación de toda esa concepción común, muchos medios afirman que Rusia está bombardeando objetivos cerca de las ciudades de Hama, Homs, Rastan, Idlib y otros, donde, como dicen los periodistas, tanto como los oficiales, los terroristas, hasta no aparecieron. Y los ataques están destinados contra los civiles y oposición moderada. Por ejemplo, BBC, citando a AFP, publica un esquema de la geografía de ataques rusos en el territorio sirio. ¿Entienden? De nuevo, no se puede que una memoria sea tan corta. Hace muy poco tiempo, antes del comienzo de bombardeos rusos contra el Estado Islámico, los mismos medios decían que en esas regiones existían posiciones del Estado Islámico. Por ejemplo, en agosto se cubría un ataque de los militantes del Estado Islámico contra los cristianos en la provincia de Homs. ¿Hay muchas provincias de Homs en Siria o es una hipocresía? Si por un lado se dice que los militantes atacan a los cristianos y dentro de un mes y medio dicen que en esa región no hay unidades del Estado Islámico. Entonces, ¿a quién está bombardeando Rusia? Bueno, seguimos. Hay que decir más. A pesar de otras cosas, esa información de la toma de 200 cristianos, esa información fue apoyada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue notada por nuestros colegas americanos y lo criticaron y condenaron. Condenaron esa práctica de mantener presos. Pero ¿quién lo está haciendo? ¿No son terroristas o son terroristas buenos que eran buenos en agosto y ahora se habrán convertido en muy buenos? Es una lógica errónea. Otra cosa. Hace una semana, medios occidentales estaban describiendo la ejecución de los militantes del Estado Islámico de 7 hombres por su orientación sexual. Y después nos preguntan a quién estamos bombardeando. El 29 de julio los americanos realizaron un ataque aéreo en Idlib contra el Estado Islámico, que fue declarado en el informe sobre las acciones de la coalición contra el Estado Islámico en el territorio de Siria e Irak. Y después nos preguntan a quién estamos bombardeando. Y, por supuesto, otro caso es el uso de fotos y vídeos en los medios y, por desgracia, también por las estructuras oficiales. Por ejemplo, durante el primer día, la primera jornada, ha salido la información de que tras la explosión de la bomba rusa murió un líder de la oposición moderada. Aquí está una cita. Bueno, entienden, cuando un periodista está preparando ese material, no importa de dónde obtenga la información, pero con los medios modernos y con su desarrollo, dentro de 5 minutos se puede comprobar lo que se ha dicho anteriormente sobre ese mismo tema. Y anteriormente los medios decían que esa persona fue tomada como preso por el Estado Islámico en enero de 2014. Y otros medios informaban de que en verano de 2015 ya había muerto. Para alguna objetividad, si no tienen otras fuentes para comprobar la información, si hay razones por las que no pueden llamar al Ministerio de Exteriores o el Ministerio de Defensa, por favor, tengan bastante valor para escribir en las páginas de sus periódicos que hay información alternativa que fue publicada de que esa persona ya había muerto, pero eso no se hace. Y yo puedo decirles por qué. En el marco de la Asamblea General hemos tenido muchas reuniones y negociaciones con nuestros colegas. Algunos expresaron su apoyo a acciones rusas, algunos aclararon varias cuestiones, pero varias reuniones
con nuestros colegas fueron tachadas por esa frase. Voy a hablar en inglés primero. La percepción es más importante que la realidad. Voy a repetirlo. La percepción es más importante que la realidad. Y lo que está ocurriendo ahora es la formación de esa percepción, que es más importante que la realidad. La realidad es la lucha contra el Estado Islámico. Pero lo que vemos ahora y los ejemplos que he descrito es la formación de esa percepción. Pero se puede convertir en una nueva realidad en la que creará. Va a ser distinta de la realidad que existe en la Tierra y que amenaza a todos de nosotros. Luego, otro tema, las acusaciones de las fuerzas aéreas rusas de las muertes de los civiles y los niños. Estas fotografías que ven, que fueron tomadas unos días antes del comienzo de la operación rusa en Siria. Esas fotos y otras, entre ellas hay fotografías de ciudades bombardeadas. Y no se da la información de qué ciudad se trata y cuándo fueron tomadas las fotografías. Solo se dice que Rusia ha realizado ataques aéreos y las personas se van asustados. Un niño está trayendo pan a una familia que se está escondiendo de bombardeos rusos, pero eso es una clara propaganda. Si muestran a un niño que está trayendo pan a una familia que se esconde de bombardeos rusos, ¿por qué no enseñan a los niños cuyos padres fueron ejecutados por el Estado Islámico, contra los cuales ahora están luchando nuestros militares? Hay que dejar de ser propagandistas y dirigidos si se trata de periodismo serio, porque ustedes forman la nueva realidad, convierten la percepción en la realidad. Hay muchos ejemplos. Por favor, enseñen más. Ese tipo de titulares y ese tipo de contenido tenían muchos medios de información. Me gustaría recordarles de nuevo que informes que salen casi cada hora de lo que están haciendo las tropas rusas, los militares rusos y las fuerzas aéreas rusas en Siria se publican en la página web del Ministerio de Defensa. Está abierto a todas las preguntas y contesta a todas las preguntas que vienen. Y lo mismo se refiere al Ministerio de Exteriores. Y no pienso que hace falta aquí presentar los datos y recordarles los enlaces con los que pueden acceder a los sitios web, ya lo saben, pero lo único que podría pedirles es usar esa información. No digo que tienen que aceptarla o estar de acuerdo con ella, pero para una fuente alternativa de información debe ser usada. También me gustaría hablar de que casi a diario leemos las ruedas de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, en los que a veces salen acusaciones bastante absurdas, en concreto de la falta del deseo de Rusia de unirse a la coalición internacional. Y eso se repite casi a diario. Hemos dicho muchas veces que no estamos en contra de la lucha conjunta contra el Estado Islámico, pero no podemos unirnos a la coalición en las condiciones que existen ahora, porque no corresponden al derecho internacional. Fue descrito de manera muy clara. Hemos proporcionado ejemplos de que las acciones de la coalición en Irak son legítimas, porque eso ocurre tras la aprobación de Bagdad. Y si la coalición toma pasos semejantes en relación a Siria, también será legítimo. Y no tendremos base para dejar de ver la legitimidad de las acciones de la coalición internacional. Pero nuestros argumentos no se oyen y todos los días se repite que nosotros nos negamos de hacer algo. Nos negamos a hacer la única cosa de participar en acciones ilegítimas. Tomamos esa posición hace más de 10 años, cuando se trataba de la campaña en Irak. Y teníamos la razón entonces.
tenemos la misma postura aquí. No participaremos en lo que no es legítimo. Y como no hay una decisión del Consejo de Seguridad y tampoco hay la aprobación de la capital, no podemos participar en eso. ¿Y para qué repetirlo todo el tiempo? Eso significa que de nuevo se forma cierta percepción de la población de los países donde los oficiales siempre dicen eso. Hoy he dado una entrevista a una cadena occidental y ellos dijeron, ¿cómo es? Rusia manda sus aviones ahí y no tiene miedo de cierta descoordinación, de que los aviones de la coalición puedan tener algunos incidentes con los aviones rusos. Sienten su responsabilidad. No solo la sentimos. Hace 2 meses más o menos, Rusia propuso una solución de 2 vías de resolver el problema sirio. Lo primero sería unir todos los esfuerzos de los que luchan contra el Estado Islámico, tanto en la tierra como en el aire, la coordinación de esfuerzos de todos los que luchan contra el Estado Islámico, intercambio de información y datos de reconocimiento. Y lo segundo sería la regulación política a base del Comunicado de Ginebra. Lo hacemos entendiendo la responsabilidad y que pueden ocurrir incidentes. Y la única receta contra eso puede ser una coordinación de esfuerzos. Hicimos esa propuesta. No fue hecha a escondidas, fue hecha públicamente incluso. No solo públicamente, lo hicimos en la mesa de negociaciones, en los canales diplomáticos, pero llamamos atención a eso públicamente, hablamos de eso. ¿Y cómo ahora se puede decir que estamos provocando incidentes? Otra cosa. Me lo han dicho los periodistas británicos. Y yo respondí, saben que su país ha dejado cualquier tipo de contactos por la línea militar con nuestro país. ¿Cuál es la falta de responsabilidad de Rusia? Estamos abiertos a mantener contactos y responder a cualquier preguntas en canales diplomáticos y militares. Hay que hacer la llamada telefónica, hay que aclarar cosas, hay que hacer unas propuestas. ¿Por qué no nos propongan su forma de intercambio de información? La única cuestión es que hay que coordinar los esfuerzos, pero no puede, por un lado, negar cualquier tipo de contactos y al mismo tiempo nos acusan de no coordinar los esfuerzos. En concreto, el representante del Departamento de Estado, el señor Toner, ha declarado que el gobierno de Estados Unidos considera el formato de operación rusa en Siria completamente erróneo. Es muy extraño porque acabamos de tener contactos a nivel más alto y nuestros líderes se han reunido. Muchas veces se han reunido en el marco de la Asamblea General. Además, se reunieron los líderes de ministerios de Exteriores y siempre escuchamos que nuestras acciones son erróneas. Pero ¿por qué no propongan sus opciones? Nosotros lo hacemos y siempre llamamos a coordinar los esfuerzos. Además, el señor Turner ha declarado que para este momento en Washington no ven que la parte rusa toma acciones en apoyo a sus declaraciones de luchar contra el grupo Estado Islámico. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo no pueden ver eso? Eso significa no ver, no oír lo que estamos diciendo, ni de manera pública, ni por línea democrática o diplomática, perdón. Y eso sirve a formar la opinión pública. Y que Rusia supuestamente todavía no ha mostrado su deseo de unirse a la campaña que está realizando la coalición. Eso se dice todos los días. Lo repito de nuevo, hemos declarado nuestra posición y que podemos participar en una operación legítima y existen ciertas condiciones. Esa postura no se basa en nuestra propia visión de la situación, sino en el derecho internacional de que todos se preocupan durante los últimos años. Y una cosa más.
Lo que nos asombra y no entendemos esos reproches dirigidos a nosotros sobre la falta de deseo de compartir la información. Lo repito de nuevo. Realizamos una operación contraterrorista tras la petición oficial de Damasco. Y ese tipo de operaciones nunca se realizan desde las tribunas de ruedas de prensa o algo así. La operación contraterrorista está destinada a destruir a los terroristas. Y si hay preguntas sobre la implementación de ese tipo de acciones, la Federación Rusa está abierta a ese tipo de contactos con nuestros colegas del extranjero. Y tenemos canales del Ministerio de Defensa para eso. Bueno, es todo por mi parte y estoy dispuesta a contestar a todas sus preguntas si hay. Periódico turco Hürriyet. Tengo una pregunta más concreta para usted. Anoche, Turquía y el Ministerio de Asuntos Exteriores habló de la violación de su espacio aéreo por los aviones rusos por segunda vez. Esta vez fue MiG-29, que apareció el domingo pasado, si no me equivoco, en el territorio turco. ¿Qué puede decir al respecto? La declaración fue publicada por la línea del Ministerio de Defensa y yo sé que nuestros colegas están dispuestos a contestar las preguntas concretas si la declaración que hicieron, en su opinión, no es bastante. Pero el Ministerio de Defensa ha dado un comentario completo sobre ese asunto y nosotros hemos confirmado que el embajador de Rusia fue llamado en Turquía. Es nuestra competencia, hablamos de eso y el comentario completo fue dado por el Ministerio de Defensa. Y como yo lo he visto, esa declaración... Un momento, voy a citarlo. Según la parte turca, no hay una crisis en nuestras relaciones y según lo veo desde las agencias de información, lo consideran ese conflicto terminado. Yo estoy usando en este momento la información de agencias. Quisiera mencionar lo del segundo avión. Usted está hablando de Su-30, el sábado pasado. Y yo estoy hablando del MiG-29, que recién, esta mañana se trató. En la línea del Ministerio de Defensa, si el comentario que existe por ahora no es bastante, le darán más explicaciones. Sí, por favor. El periódico Izvestia, Tatiana Maikova. ¿Cómo puede comentar la reciente información de la cadena CNN, citando fuentes en el Pentágono, que Rusia podría empezar una operación terrestre en Siria? Otra tesis que durante los últimos días ha sido usado ampliamente y eso se hace yo diría, no es una cosa digna de hacer, porque siempre se hacen paralelos con la campaña en Afganistán y todos saben muy bien que es una página muy grave y muy complicada en nuestra historia y todos saben que no se puede regresar a eso nunca. Y ese tipo de declaraciones salen en el fondo de un olvido completo y falta de aceptación de cualquier tipo de citas de las declaraciones hechas por el gobierno ruso, declaraciones del presidente, ministro de Defensa, de Exteriores. Hoy he visto las declaraciones de Valentina Matvienko de que no se trata de ninguna operación terrestre y no se puede hablar de eso en Siria. Pero todo eso se ignora y todas las veces las fuentes no nombradas en Pentágono comentan los intentos de Rusia. Pues si existe una opinión en Pentágono, ¿por qué no salgan y lo digan de manera pública? Y otra cosa es que pueden llamar al Ministerio de Defensa y se lo contarán todo. Y
tercero, si se trata de medios serios y no hemos perdido la esperanza de ver en, por ejemplo, CNN, cosas serias y considerarlo como un medio serio, si se trata de fuentes de Pentágono, ¿por qué no usen las citas del gobierno ruso que ha dicho que no se trata de ninguna operación terrestre? La televisión de Dagestán. Encontré el periódico Moscow Times en Moscú, donde se habla que la propaganda rusa podría vender a Siria. ¿Cómo podría comentar esto? ¿Qué es lo que hay que comentar? ¿Cuál es la pregunta concreta? A lo mejor por eso está diciendo que Occidente critica a Rusia, porque Rusia no puede formular su postura. Me alegro de que usted en Moscú ha encontrado un punto de vista alternativo. Por favor, a usted es de Estonia, ¿no? Y cuando se dice que en Moscú no existen otros puntos de vista, ¿por qué que les enseñe ese periódico para mostrarles que en la prensa rusa se presentan todos los puntos de vista? Gracias. Interfax. Ayer el representante de Ucrania en un subgrupo político dijo que mañana está estipulado una conversación telefónica de los jefes de los 4 de Normandía. ¿Y participará Lavrov en esto? No tengo esa información, no puedo confirmar que ese tipo de conversación telefónica tendrá lugar y si se planea les informaremos de eso, pero para ese momento no puedo confirmarlo. La primera pregunta es, quisiera saber, Rusia criticó la operación porque hubo, punto de vista técnico, que los ataques aéreos no iban a ser eficaces. ¿En qué se difiere lo de Occidente de Rusia? Quisiera saber. Gracias. Y lo segundo, Sergei Lavrov habló de que los ataques rusos están en contra del Estado Islámico y Al-Nusra y otros grupos terroristas, ya que se trata de una operación bélica. Existe una lista concreta de estos grupos en Siria, según las estimaciones de Rusia, que son terroristas. Gracias. Pues comencemos con la primera pregunta. Estoy muy agradecida realmente por esa pregunta. ¿En qué se diferencian la campaña y la operación de las fuerzas aéreas rusas y la campaña de la coalición? En cuanto a la eficacia, creo que los expertos militares deberían hablar de eso, pero por otro lado hemos dicho que a lo largo de año de las acciones activas de esa coalición, el Estado Islámico no se ha disminuido en el territorio, pero el número de crímenes se ha incrementado, tanto como su escala. La diferencia principal es muy simple. Usted ha dicho correctamente que como los ataques aéreos no son eficaces, ¿para qué Rusia va ahí? Pero estamos cansados de reiterarlo de nuevo, pero quizá usamos manera errónea de hablarlo. Hemos dicho que nosotros nos dirigimos ahí primero tras la petición del gobierno sirio y lo más importante es que coordinamos nuestras acciones con el ejército sirio que está luchando contra el Estado Islámico en el terreno. Es el punto clave. Y decimos que las acciones de la coalición no son eficaces por eso, porque no se puede luchar contra el Estado Islámico desde el aire, solo se puede luchar uniendo fuerzas con los que están luchando en la tierra. Y en Siria es sin duda el ejército sirio. Esa es la tesis que estamos intentando explicar a todos. Y espero que si me citan directamente, quizá se empiece a entender el hecho de que la unificación y coordinación de fuerzas y esfuerzos con el ejército sirio y vemos la falta de deseo de hacer precisamente eso por parte de la coalición occidental, de coordinar sus esfuerzos con el ejército sirio. El ejército sirio ya lleva 2 años luchando. Ha formulado su pregunta en cuanto a los ataques aéreos. Ahora serán fortalecidos
con ataques aéreos desde el aire. Es lo que estábamos diciendo. Si es una cuestión de objetivos propios o opinión de sí mismo, hay que pasar sobre eso, pero ya ha llegado el mal. Ya es la hora de entender que hay que actuar. Hemos hablado de eso muchas veces, que unan sus fuerzas con el ejército sirio y habrá resultado, pero no lo estaban haciendo, por eso tuvimos que ir ahí. Los terroristas, en cuanto a ellos, lo he dicho, pero estoy dispuesta a repetirlo. La lista de los grupos. Usted es un representante de Al-Arabia, ¿no? Es una persona que procede de la región y debe entender muy bien que el problema consiste en qué. Pues los grupos son muy móviles. Sin duda, hay monstruos como el Estado Islámico y An-Nusra. Son grupos grandísimos, pero también hay grupos más pequeños. En concreto, en 2014, los Estados Unidos, según varios informes, han atacado el grupo Khorasan. ¿Existe ese grupo? Y nadie tenía ninguna preguntas sobre eso. Pero no es el Estado Islámico, no es An-Nusra. Y sería ese grupo una parte de la lista, por ejemplo, la lista americana de grupos terroristas. No estoy segura, pero nadie tenía preguntas en cuanto a los bombardeos contra esos grupos. El problema es que, aparte del Estado Islámico y An-Nusra, existen muchos grupos terroristas y extremistas. Pero el problema es que se están cambiando constantemente. Se trata de importaciones y exportaciones de terroristas. Es una cuestión de su movilidad, porque siguen creando uniones y después luchan entre sí. Y después coordinan sus acciones, pero luego se mueven a otros campos. Por eso puedo citar de nuevo a Sergei Lavrov, que ha dicho que sí. Ellos hablan como terroristas, si luchan como terroristas y se actúan como terroristas, entonces son terroristas. Es una cuestión muy clara. Anastasia Novak, agencia. Quisiera saber más sobre Turquía, según la información del Ministerio. ¿Cuál es la postura de Turquía en el conflicto sirio y cuáles son sus intereses aquí en ese apoyo? Tendré que cortarle. Creo que de la oposición turca debe hablar Turquía. Solo tengo 5 minutos más, por favor. La agencia de información china, Xinhua. Ahora las fuerzas rusas están colaborando con Siria, pero se considera que solo con las fuerzas aéreas no se puede triunfar. ¿Van a utilizar otras fuerzas en el futuro? Y la segunda pregunta, desde el punto de vista ruso, si hay deseos de llamar a la lucha contra el Estado Islámico más países, incluyendo China. En cuanto a cuántos países deben participar en la lucha contra el Estado Islámico, creo que es una cuestión en cada país en concreto. Si está dispuesta, si es capaz, si siente el potencial y las capacidades de participar en esa lucha. Hay que acordarse solo de una cosa, no es un problema de una región única, no solo de Oriente Medio, no solo de Europa y no de Estados Unidos, es un problema común. Y si hay capacidades y recursos para realizar esa lucha, creo que aquí no debe haber ningunos impedimentos. Lo principal es coordinación e interacción. En cuanto a la primera pregunta, en cuanto a las operaciones terrestres, hemos hablado de eso en detalle. Puedo citar de nuevo a usted, el presidente ruso, el ministro de Defensa y otros altos cargos, tanto como el jefe del Consejo de la Federación Rusa, que han declarado que no se estudia la posibilidad de realizar ese tipo de acciones. La cadena Live News. Hace poco en Noruega salió una telenovela sobre Rusia, cómo ocupa los yacimientos de petróleo de Noruega. ¿Cómo se puede evaluar esto?
Me gustaría no evaluar nada. Creo que el cine es para los que quieren verlo y si hay otra base para eso, es una cosa muy triste, pero no estoy interesada en eso. Por favor, dígame, ¿cómo evalúa el papel de esta coalición internacional en Irak? Al parecer está actuando de acuerdo con el gobierno y el ejército de Irak. Y otra pregunta, si me permite. Hace 2 años en Siria no había ningún Estado islámico. Y antes de eso, resulta que esta así llamada oposición moderada secuestró al metropolita, al soldado sirio y ocupó muchas ciudades y hizo mucho daño al pueblo sirio. Se trata de eso, por eso es moderada. Respecto a esa oposición moderada de la que usted está hablando y algunas unidades que supuestamente también luchan contra el Estado Islámico en el terreno, como nos dicen nuestros socios americanos, hay que llamar su atención al comentario del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que hizo ayer en una rueda de prensa, de que nosotros planteamos esa pregunta a nuestros socios norteamericanos cuando nos recomiendan coordinar las acciones con cualquier tipo de ejército libre sirio o algo así. ¿Dónde están esas personas? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? Y todavía no hemos recibido ninguna respuesta de Washington a ese respecto. También ha preguntado sobre Irak. Y yo creo que solo puedo hablar de nuestras declaraciones previas de que mayor coordinación conllevará mayor eficacia de las acciones contra el Estado Islámico y negarse a cooperar con los que están dispuestos y son capaces de hacer su contribución a la lucha contra el Estado Islámico por ideas políticas o coyuntura política, eso no tiene sentido y además es peligroso. Eso se refiere a los expertos militares. Por favor. Gracias. Diga, por favor, el jefe del Comité de Defensa dice que ciertos órganos impiden la participación de los que quieren unirse a las acciones militares, los voluntarios, ¿cuáles son y si hay información? No hay ninguna información. Como yo he entendido, ha hecho nuevas declaraciones a ese respecto hoy. Lo digo de nuevo. De manera oficial, ninguna campañas oficiales de participación en operaciones terrestres no se consideran. No se trata de eso. Ningunos voluntarios, nadie está reclutado de manera oficial o nada así. Creo que es algún tipo de malentendimiento o mala expresión. Entienden que tenemos muchos actores políticos o diputados que tienen sus opiniones, que tienen el derecho y deben expresar sus opiniones. Pero nosotros comentamos nuestra postura oficial y es muy clara. Ningunas operaciones terrestres, ningunas tropas en el terreno no existen ahora en Siria y no pueden llegar ahí. El gobierno ruso lo ha declarado. En cuanto a los voluntarios, es la violación de la legislación rusa si una persona va a luchar de parte de Assad, si esto viola o no. Y lo segundo, usted habló bastante sobre el hecho de que Rusia no va a repetir la experiencia de Afganistán. ¿Qué es lo que le dice esto, le convence? Las declaraciones muy claras que he citado muchas veces hoy. En cuanto a la legislación rusa, estoy dispuesta a proporcionarles enlaces para no hacer ninguna citaciones malas sobre la posibilidad de la participación de voluntarios. Hoy lo haremos al final del día.
Una más, por favor. Agencia France Press. La pregunta de nosotros es justo de lo que estaba hablando ahora. A Rusia se le critica por colaborar con autoridades que mataron a miles de sus ciudadanos, convirtiéndose en ilegítimas. ¿Qué puede decir al respecto? Me gustaría hablar del hecho de que el gobierno se ha convertido en ilegítimo. ¿Podría enseñarme algún tipo de documento internacional que habla de la ilegitimidad de ese gobierno? Citarlo o nombrarlo. ¿Cuál es la decisión internacional de un órgano internacional que ha dicho que son gobiernos ilegítimos? Yo creo, como yo entiendo, no existe ese tipo de documento. Y además entendemos claramente y hemos escuchado que varios líderes mundiales de varios niveles han hablado de la ilegitimidad de ese gobierno, de ese poder, basando sus opiniones en lo que usted ha mencionado. No es la cuestión de que nosotros hablemos de que es el mejor gobierno del mundo, que son gente perfecta. Vemos muy bien que el régimen ha cometido errores y vemos en qué consisten. Y de manera regular hemos declarado nuestras estimaciones. No son estimaciones de los últimos años, son de hace 4 años. Y además valoramos de manera muy sana y objetiva lo que está ocurriendo ahí. La cuestión es a qué llevará un cambio de régimen forzado del que están hablando muchos líderes occidentales que han firmado y dejado pasar el comunicado de Ginebra. Y en ese comunicado del 30 de junio de 2012 se dice claramente que cualquier tipo de cambio político en Siria debe ocurrir por medio de un consenso nacional y solo el pueblo sirio debe decidir su propio destino. Por eso todas las declaraciones de que hay que ir y bombardear el régimen y cambiarlo, todo eso contradice el comunicado de Ginebra, que fue aprobado por los miembros del Consejo de Seguridad. El problema principal es que, ¿qué pasará si ese escenario se realiza? Hemos visto ese tipo de escenario en Libia. Lo hemos visto como primero el carácter de Gaddafi fue demonizado y después cuando fue destituido lo vimos todo y además vimos lo que ocurrió tras esos acontecimientos. Y si volvimos al pasado y si ahora, incluso todos de ustedes y los medios de comunicaciones, si a ustedes les preguntan cuál escenario les gustaría usar, ¿qué manera de solucionar eso preferirían? ¿Destituir a un líder que no era un ángel o mantener el país y el pueblo y no dejar una conversión muy negativa de ese país? Yo estoy segura de que todos de ustedes votarían por un escenario más favorable, el segundo escenario. Nosotros decimos que lo más importante es tratar el problema del Estado Islámico y al mismo tiempo lanzar el proceso político, como si esa segunda vía no existiera, pero llamamos a eso, como si Rusia no fuera uno de los fundadores del Comunicado de Ginebra, como Rusia no estuviera trabajando con Damasco y no estimulara los cambios políticos y la transición política, como Rusia no proporcionara Moscú como una plataforma para realizar negociaciones contra la oposición y a los representantes oficiales de Damasco. Todo eso existe porque entendemos muy bien que es una cuestión conjunta, pero si nos empujan hacia el escenario libio, no vamos a participar en eso, porque Siria va a detonar de manera mucho más grave que Libia. Muchas gracias, tengo que irme.